¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué estuve ausente durante tanto tiempo, pero la realidad fue que me enfermé un poco de la garganta, por lo cual no había podido subir videos y no había grabado casi nada. Por esto me disculpo con ustedes por no habérselos hecho saber en ningún momento. Realmente me siento muy apenado por todo esto, pero ya regresamos con más fuerza para seguir trayendo contenido al canal. Dicho esto, continuemos con la octava parte del asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuamos la historia observando al prota que muy sorprendido miraba sus manos mientras una ventana emergente detrás o cerca de él le mencionaba que había aprendido la técnica de las 1000 llamas. Laon seguía sorprendido porque muchas ventanas emergentes comenzaron a salir delante de él. Una de ellas le mencionaba que la técnica de las 1000 llamas había alcanzado las 2 estrellas por su fuerza y por la fuerza del calor que había absorbido. La resistencia al atributo de la llama se había creado desde el nivel superior. 2 partes de la maldición amarga se habían derretido, el rasgo pobre estamina se había desvanecido. El frío en el interior del cuerpo de nuestro prota se había derretido y había comenzado a coagularse para crear un rasgo único que tiene por nombre aura amarga. Laon se encontraba realmente sorprendido por todo lo que estaba observando y todos los beneficios que había conseguido simplemente por comenzar a aprender esa técnica de respiración y haber logrado conseguir así el aura. Ya que recordemos que el manejo del aura es una técnica de espada que puede diferenciar un espadachín normal de un espadachín de aura. En otras palabras, es como comparar una pequeña pistola de agua con una pistola de verdad. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que el aura amarga había alcanzado las 2 estrellas, por el fuerte frío que sentía y que provenía de rabia, o sea, de ira. Laon, con una sonrisa de satisfacción y mientras se tocaba el pecho, se mencionaba que las cosas habían salido mucho mejor de lo que él había esperado. E incluso se mencionaba que podría crecer de manera inmediata. E incluso el chico se mencionaba que se había metido en la cabeza los pensamientos de que se lo iba a lograr tanto que inmediatamente el chico se interrumpe y observa una ventana emergente que había aparecido al lado de él. La ventana emergente procedió a mencionarle al prota que había soportado las penurias impuestas por ira en una situación de urgencia. Y al haber logrado esto, todas sus estadísticas aumentarían en 3 puntos como recompensa por mostrar una fortaleza mental impresionante. El prota, sin haberse esperado esa pequeña sorpresa, se preguntaba si acaso estaba soñando. ¿Por qué le habían dado algo tan bueno como eso tan de repente? Pues en un momento había conseguido lo que en principio le tendría que haber llevado años de trabajo y esfuerzo duro. Vemos entonces cómo Ira se encontraba maldiciendo y al parecer un poco preocupado. Flotando cerca del prota le preguntaba al chico qué rayos era él, pues su mentalidad siempre estuvo al límite, entonces ¿cómo fue capaz de soportar en esa situación? El prota con una sonrisa le mencionaba a Ira que él le había dicho que eso no iba a funcionar, por lo cual no tenía sentido que siguiera intentándolo, mientras que vemos como el demonio por detrás del prota se encontraba gritando de la desesperación que sentía. Observando a Ira de reojo y muy cauteloso, el prota se mencionaba que eso era lo que él acababa de decirle, pero esta vez casi moría en serio y tenía que tener mucho más cuidado con las cosas que hacía a partir de ahora. Y sin importar el hecho de que Ira y él se hayan acercado un poco, aún seguían siendo enemigos mortales. El prota luego de esto se mencionó que él no podía dejar que descubrieran sus debilidades o sus secretos. En ese momento, alguien le preguntaba al prota un poco nervioso que si acaso se encontraba bien, llamando la atención de nuestro pequeño joven. Y este resultó ser el anciano herrero, que mientras el prota lo veía y lo observaba le mencionaba que estaba bien. El anciano un poco preocupado le mencionaba si entonces había ganado o había conseguido algo de aura. El prota satisfactoriamente le respondía que sí, y que todo había sido gracias a su apoyo, por haberle prestado su horno para poder practicar. Aún así, Laon mirando hacia atrás procedió a mencionarle al anciano que se disculpaba con él, pues el horno se había roto por su culpa. El anciano exhalando pasó a mencionarle al prota que no pasaba nada, y que todo estaba bien mientras él se encontrara bien. El anciano mientras le mencionaba al prota que no podía preocuparse por algo como eso ya que él podía construir un horno mejor, terminó percatándose que detrás de él en una de las chimeneas yacía algo que llamaba bastante su atención. El prota que observaba cómo el anciano le había dado la espalda y había dejado de hablarle por unos momentos mientras caminaba a lo que parecía ser una de las chimeneas le preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. A lo que el herrero le mencionaba que si acaso eso era... Procediendo a tomar una pala para introducirla en el interior del horno, el anciano terminó sacando lo que parecían ser 3 brasas o 3 barras de carbón dorado. El anciano, muy sorprendido observándolo más de cerca, se preguntaba si acaso ese no era carbón dorado. Inmediatamente varios recuerdos llegaron a la mente del anciano, donde otros herreros le mencionaban que debería de estar yendo a trabajar al horno nuevamente, preguntándole si acaso no habían dicho que estaba tratando de crear un carbón dorado o algo similar. La gente mientras lo veía alejarse seguían mencionando que llevaba años en eso, y la existencia del carbón dorado era solamente una leyenda urbana. Incluso mencionaban que ellos habían pensado que se habían retirado y que apostaban a que solamente estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer sino seguir creyendo en leyendas y cuentos para niños. De regreso en el presente, mientras observamos al herrero muy sorprendido, este le mencionaba al prota que al parecer él no había sido el único que había salido afortunado ese día. El anciano, mientras se volteaba hacia donde se encontraba el prota, le mencionaba al chico que ese era el carbón dorado del que tanto había hablado.
El carbón era mucho más fuerte que el blanco y más duradero que el negro. Gracias al prota por fin había creado lo que tanto había estado intentando hacer durante la última década, agradeciéndole al prota por lo que había hecho, mientras vemos como Laon se encontraba un poco sorprendido por esta noticia, y le mencionaba al anciano que realmente él no había hecho absolutamente, pero inmediatamente es interrumpido por el anciano. Este último, mientras veía el prota y hacía sonidos con su garganta para comenzar a hablar, le mencionaba a nuestro pequeño prota que cada vez que él entraba a ese sitio las llamas del horno eran cada vez más salvajes. Su respiración avivaba las llamas constantemente. Esto último dejó al prota completamente sorprendido. El herrero seguía añadiendo que el calor de eso se había esparcido por todo ese lugar. El herrero, mientras observaba al prota, le mencionaba que él tan solo era un tonto que había trabajado con un martillo durante toda su vida, pero podía decir claramente los logros que había conseguido estando simplemente en esa pequeña casa, en esa pequeña cabaña. Y continuó añadiéndole al prota que todo eso había sido gracias a él. Así que le preguntaría solamente una cosa, preguntándole a Laon que cuál era su meta, dejando al prota un poco sorprendido que no sabía qué responderle al hombre. El anciano en ese momento corrigió su pregunta, preguntándole al prota qué clase de espadachín quería ser. En vista de esto, Laon procedió a colocarse la mano en el pecho y le mencionaba al anciano que él quería convertirse en un espadachín que no se rindiera sin importar la situación, o el enemigo al cual tuviese que enfrentar. El herrero en ese momento le mencionaba al prota que eso no era algo que él esperaba escuchar de un niño pequeño, ya que un espadachín que no se rinde era algo realmente increíble. El anciano continuó añadiéndole al prota que sería capaz de poseer una espada en 3 o 4 años a lo mucho. Y cuando se encuentre con que posee una mente lo suficientemente adecuada, tenía que ir a buscarlo a él, pues se iba a encargar de guardar esos carbones hasta el día en el que él esté listo para fabricarle su espada. Laon, sorprendido, le preguntaba que si acaso le estaba diciendo que le iba a crear una espada, y si acaso él ya no estaba retirado. El herrero, mirando al prota de reojo, le mencionaba que la gente tendía a faltar a su palabra de retirarse, así que le pedía al prota que no tenía que morir hasta entonces. Después de esto, observamos cómo el prota se encontraba saliendo de las montañas, siendo despedido así por el herrero que lo veía marcharse lentamente. Y cuando ambos se dieron la espalda, podemos observar que de la cima de una colina alguien se encontraba observando todo esto. Resultó ser que la persona que observaba todo desde un principio era Limer, que procedió a mencionar que se preguntaba qué pasaría, pero al final el chico terminó consiguiendo aura. Y con una ligera expresión de preocupación, Limer procedió a mencionar que tenía mucho talento para hacer que la gente se preocupara por él. Inmediatamente Limer voltea hacia atrás y le preguntaba a otra persona que si acaso no tenía razón, y este personaje ya todos nosotros lo conocemos, pues es el patriarca de Siedgar. Limer entonces le preguntó a este último directamente que si acaso estaba mintiendo. El elfo a modo de burla le mencionaba que había venido aquí todos los días porque estaba preocupado por el pequeño chico y que debería de sentirse muy aliviado ahora que este último ya había conseguido el aura. El patriarca, con su actitud desinteresada, le mencionó al elfo que él no se encontraba ahí porque se encontrase preocupado por el chico. Limer le mencionó al patriarca que tal vez sea por el calor del horno, pero la calidad y la pureza del aura que poseía el chico era una locura. Además de eso, ya había estabilizado su aura. Observando desde arriba de la colina cómo el prota se retiraba con una ligera sonrisa en su rostro, Limer continuó añadiendo que tenía muchísimo talento. En ese momento el patriarca interrumpe a Limer y le menciona que no era eso, dejando al elfo un poco sorprendido. Mientras miraba directamente al prota, el cual yacía bastante feliz observando su mano y el poder que había logrado, el patriarca procedió a mencionar que había logrado convertir sus dificultades en ventajas. Cambiamos de escena y nos encontramos en la puerta principal de la quinta sala de entrenamiento y observamos cómo Runan se encontraba esperando a que alguien entrara por la puerta mientras sostenía una caja en sus manos. Vemos cómo la chica se encontraba preocupada por el prota, ya que se mencionaba que cuando este último iba a volver, y recordando al parecer unos rumores que se encontraban esparciendo los otros reclutas de la quinta sala de entrenamiento, donde se preguntaban si acaso habían escuchado los rumores acerca del prota, que al parecer aún no había logrado conseguir crear su aura, y que también habían pasado 7 meses desde la última vez que lo vieron. Seguían mencionando que tal vez los rumores de que él era tan grande todos eran completamente falsos después de todo. Otro de los reclutas procedía a mencionar que el joven maestro Burren o la joven dama Marta deberían de tomar su lugar como el mejor cadete o recluta de la sección. Otro mencionaba que incluso al parecer el prota no valía mucho después de todo. Runan, que se encontraba recordando todos esos comentarios que había escuchado acerca del prota, se encontraba entristeciéndose bastante, observando fijamente la caja. Mientras la sostenía muy fuerte, pasaba a mencionarse que ella quería ayudarlo, ya que mamá le había dicho que debería devolverlo a favor a las personas que le habían ayudado de antemano. En ese momento, mientras Runan seguía con una expresión triste, terminó percatándose de algo, y era que la puerta principal de la sala de entrenamiento se encontraba abriéndose. Al observar más detalladamente la situación, procedió a percatarse que era el prota. La chica rápidamente corrió hacia donde se encontraba el prota, el cual venía un poco distraído hablando con Ira, mencionándole que le había dicho que no era necesario, cuando Ira furioso le mencionaba que tenía que dejar de ser tan arrogante un día de estos. El prota le mencionaba a Ira que tenía que seguir esforzándose, pero rápidamente mostró una cara de sorpresa al percatarse de que alguien yacía muy cerca de él.
Observando el panorama completo nos damos cuenta que era Runan la cual había llegado muy cerca del prota y simplemente se lo quedaba observando fijamente sin decir ni una sola palabra. En ese instante la chica terminó abriendo la caja que sostenía con sus manos mostrándole al prota que al parecer habían 3 postres que eran únicamente para él. Mientras le mostraba sus dulces le mencionaba también al prota que tenía que animarse un poco más. En ese momento la chica se alarmó un poco al darse cuenta de que el prota solamente había cogido uno de los dulces y le mencionaba que ese era el mismo helado de la última vez, agradeciéndole a la chica por lo que había hecho. Pero en ese momento Runan procedió a percatarse de algo, mencionando que el aire fresco y el olor del prota se habían vuelto mucho más fuertes y agradables, observando cómo se veía el prota completamente. Vemos luego de esto cómo el prota se llevaba el dulce a la boca y le agradecía a la chica por la comida. Mientras el prota comía el helado, vemos cómo Ira se encontraba bastante sorprendido mencionando que ese sabor era, aun cuando ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo comió, seguía sabiendo igual de increíble. El demonio continuó diciéndole al prota con una cara maravillada que siguiera comiéndose los otros 2 que quedaban, a lo que el prota mirándolo de reojo le mencionaba que él sabía que son los dulces favoritos de Runan, así que no tenía que ser inmaduro y tenía que tranquilizarse. Luego de eso el prota procedió a cerrarle la caja a la chica y le mencionaba que estaban bastante buenos y le agradecía por eso. La chica entonces mientras observaba al prota le preguntaba si acaso no quería comer más, a lo que este último le mencionaba que no y que con eso había sido suficiente, agradeciéndole nuevamente por el gesto de bondad. Runan entonces procedió a preguntarle al prota si acaso ahora se sentía con más energía. El prota inmediatamente se la quedó observando fijamente para luego pasar a exhalar y mencionar que sí, se sentía con mucha más energía ahora. Y en ese preciso instante vemos como Runan coloca una gran sonrisa en su rostro y le mencionaba que a ella le alegraba saber eso. La chica procedió a alejarse del sitio con una gran sonrisa en su rostro, mientras que Laon únicamente se dedicaba a observarla fijamente. Aún así no dejaba de sonreír mencionándose que parecía una chica bastante extraña, pero algo en ella la hacía sentir bastante bien. Momentos más tarde de eso vemos como todos se encontraban reunidos y delante de ellos se encontraba Limer, el cual les mencionaba que si acaso no era divertido estar entrenando durante todo ese tiempo, preguntándole si acaso se equivocaba, y les mencionaba que así que intentarían hacer algo especial para ese mes. El elfo le continuó añadiendo a los chicos que después de construir durante 7 meses las bases y las prácticas era momento de calentar el núcleo de energía. Varios de los chicos que se encontraban escuchando esto se preguntaban qué estaba pasando tan de repente, a lo que el otro le mencionaba que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Mientras Limer escuchaba cómo los chicos hablaban y parloteaban no dejaba de sonreír. El elfo cuando todos callaron procedió a mencionar que en un mes se realizaría un torneo de sparring. Al escuchar esto Marta inmediatamente colocó una gran sonrisa de oreja a oreja sintiéndose muy motivada por lo que acababa de escuchar. El elfo le continuó añadiendo a los chicos que ganar o perder en el sparring afectaría su graduación y su ranking. Seguía añadiendo que sería mejor que todos ellos se prepararan duro para este mes, sí, pero inmediatamente es interrumpido por uno de los chicos que levanta su mano, mencionándole al elfo que tenía que esperar un momento. Era Marta la cual procedía a mencionarle al elfo que qué deberían de hacer con la persona que no tiene el aura y que se ha quedado atrás, causando que todos los cadetes rápidamente voltearan hacia donde se encontraba el prota mirándolo muy despectivamente. Limer entonces con una sonrisa modesta le mencionaba a la chica que afortunadamente le había escuchado que esa persona también había conseguido aura, dejando a Marta completamente en shock, la cual pasó a preguntar que cuándo lo había conseguido. Mientras se volteaba sorprendida a mirar hacia donde se encontraba el prota, Limer mencionaba que si acaso había sido ayer o acaso fue ese mismo día. Muy emocionada, Marta observando al prota fijamente le mencionaba que finalmente tenía la oportunidad. Había pasado tanto tiempo que ya había comenzado a morir de aburrimiento. Caminando lentamente hacia donde se encontraba el prota, Marta le mencionaba que si acaso recordaba lo que le había dicho antes, que no recibiría órdenes de alguien más débil que ella. Y acercándose bastante al prota le mencionaba que creía que lo había tolerado lo suficiente y que también debería de haberla pasado bastante mal estando en una posición la cual no era adecuada para él. Muy confiada Marta le mencionaba al prota que esa vez se aseguraría de ponerle fin a todo eso, pero antes de que ella pudiese hacer cualquier otra cosa vemos como una mano se interpone en su camino y la deja un poco sorprendida. Resultó ser Burren el cual se colocó en su camino y le mencionaba a Marta que tenía que retroceder inmediatamente. El chico continuaba añadiendo que había pasado menos de un día desde que consiguió aura y vemos como Marta se veía bastante furiosa. Burren seguía añadiendo que además el sparring sería dentro de un mes y le preguntaba si acaso eso no significaba que no tenía honor como un espadachín si llegaba a romper las reglas. Marta mientras exhalaba y colocaba una de sus manos sobre el hombro de Burren lo llamaba joven maestro y le mencionaba que él era un gran noble de la familia y claro que debería de saber que el honor es lo que le da de comer. Pero al mismo tiempo le terminó comentando que el honor era algo que tenías que demostrar merecer. Burren intentó hacer que Marta se callara, pero esta última lo interrumpió y señalando a un grupo de chicos que yacían detrás de ella le mencionaba a Burren que incluso los rezagados aprendieron habilidades de aura en un mes. Y le preguntaba a todos los presentes si acaso a su jefe refiriéndose al prota no lo había tomado más de medio año.
Los chicos comenzaron a susurrar cosas como que incluso con una práctica avanzada lo común sería crear aura en tan solo 7 meses, y que solo tenían que mirar eso, y si acaso eso no significaba que él no tenía nada de talento. Marta seguía añadiendo que él, que había pasado por la misma discriminación, debería de saberlo bien. Vemos cómo entonces Burren se había quedado en silencio luego de las palabras de Marta. Nos mencionan en ese momento que un espadachín a media que no puede aprender aura nunca ganaría su renombre, y sin importar el talento que tuviera en la esgrima nunca iba a significar nada. Marta entonces le preguntó a todos los presentes que si acaso la razón de que el instructor sugiriera de repente un sparring era porque si acaso él no quería cambiar al jefe. Limer, observándola, le mencionaba que él no lo sabía y le preguntaba si acaso tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Vemos entonces cómo alguien llama la atención de Launce y Edgar y resultó ser Marta, la cual se acercaba más al chico y le mencionaba que había estado en la posición más alta por mucho tiempo y que por sus habilidades creía que era hora de bajarlo de ese sitio. Marta continuaba diciendo que así como se lo había mencionado antes, la persona que ganara ese torneo de sparring tendría la posición como jefe de los reclutas. El prota inmediatamente le respondía a Marta diciéndole que él no quería aceptar algo como eso, dejando a la chica completamente sorprendida. Laon continuaba añadiendo que si acaso ella creía que podría sentarse a apostar en una mesa sin dinero, pues el prota le hizo saber que si apostaba a su posición como jefe de los reclutas, entonces ella también tenía que poner algo en juego que correspondiera a esa posición. Marta, ignorando lo que había dicho el prota, le mencionaba que él seguía sin entender su situación, preguntándole si acaso no tenía idea de la situación que se le presentaba actualmente. En ese momento el prota, intentando provocar a la chica, le procedió a preguntar rápidamente que si acaso tenía miedo, mientras esta sorprendida observaba cómo el prota la veía con una ligera sonrisa en su rostro y sin mostrar ningún tipo de preocupación por ella. Marta, que no se creía lo que acababa de pasar, mientras se señalaba a sí misma, le preguntaba al prota si acaso le estaba preguntando algo como eso a ella. Luego comenzó a reír estrepitosamente, mencionándole al prota que era gracioso, que era realmente alguien bastante gracioso. La chica, retomando la compostura, le mencionaba al prota que estaba bien y que iba a tomar su última provocación, así que no se tenía que atrever a soltar una sola palabra más, preguntándole si acaso estaba bien. La chica continuó añadiéndole al prota que para esa apuesta ella iba a colocar una píldora de vitalidad que le había entregado su padre, la cual es un elixir que fortalece el cuerpo y el aura. Colocando la pequeña caja en la cual se encontraba el elixir, se lo mostraba al prota muy de cerca y le mencionaba que si él lograba ganar el sparring entonces le iba a entregar eso, preguntándole qué le parecía, y mencionándole que si acaso no le parecía un buen trato. En ese momento el prota le mencionaba a Ira mientras le susurraba que si acaso recordaba lo que le había dicho antes acerca de dejarle ver un lado de él más genial todavía. Ira, con un poco de curiosidad, le preguntaba al prota que a qué se refería, a lo que este, susurrando, le continuó mencionando que Marta tenía algo que era bastante útil para él después de todo, y con una mirada confiada el prota le seguía mencionando al demonio que ahora mismo era el momento perfecto para quitárselo. Luego de que el prota dijera eso, vemos cómo ha transcurrido un mes de todo lo acontecido y observamos cómo Marta en la sala de entrenamientos yacía parada cerca del sitio de las espadas de madera. La chica se encontraba ahí parada en su sala de entrenamientos personal, lo que parecía ser en un principio, y mientras miraba un calendario mencionaba que ya había pasado un mes desde entonces. Comenzando a calentar sus muñecas, Marta procedió a mencionar que finalmente podía hacerlo pagar por esa humillación. Marta en ese momento comienza a relatarnos que antes de llegar a esa sala de entrenamientos nunca había sido derrotado por los niños de su misma edad en las calles, y recordando el momento en el cual el prota la había derrotado simplemente con un único movimiento de mano, la chica se mencionaba que esa fue la primera vez que había sido vencida por alguien. Marta, mirándose muy determinada, se mencionaba que la oportunidad para vengarse por la humillación de ese día finalmente había llegado después de 8 largos meses. Y aquí es donde le pregunto yo a esa pequeña comunidad de chicas que miran mis videos si acaso todas las mujeres son iguales de rencorosas que Marta. Marta, mientras iba caminando muy segura por los pasillos hacia la sala de entrenamiento, se mencionaba que Laon, que únicamente llevaba practicando ahora aproximadamente un mes, tener un sparring con ella que había estado practicando ahora por más de 3 años simplemente era algo insignificante. Y la chica en ese momento se mencionó que para ella era una pérdida de tiempo esperar siempre por alguien que no tenía el más mínimo talento. En ese instante vemos un recuerdo de Marta que al parecer con lágrimas en los ojos intentaba correr para tomar la mano de otra persona que también intentaba agarrar la mano de la pequeña. La chica en ese momento se mencionó que tenía que volverse más fuerte rápido, ya que había alguien que tenía que salvar a como diera lugar. Vemos la cara determinada de Marta y luego esta última procedió a mencionar que esto se terminaría ese día. Y mientras mencionaba el nombre del prota, vemos como este último yacía sentado en su cama muy tranquilo observando su ventana de estado con el demonio al lado de él. Cambiamos de escena y nos encontramos en la sala de entrenamientos donde vemos como Limer procedía a mencionarle a todos los reclutas que tenían que prestar atención. El elfo le procedió a mencionar a todos que mirar las batallas en persona era igual de útil que pelear ellos mismos. Continuó mencionando que tenían que mirar a los otros reclutas y planeen por adelantado cómo moverse en los sparring. Seguía mencionándoles que no tenían que ponerse nerviosos y tenían que mostrar sus mejores habilidades. El elfo rápidamente llamó para el primer combate a Burren y Edgar y a Dorian.
Burren rápidamente afirmó de manera positiva que ya se iba a preparar, mientras que el otro chico levantando la mano detrás de estos dos les procedía a disculparse y llamar la atención del instructor, el cual procedió a preguntarle al chico un poco preocupado que qué era lo que estaba pasando. Vemos entonces la cara de Dorian, que al parecer no había dormido, y vemos cómo el chico se encontraba bastante decepcionado y deprimido, mencionando que se rendía inmediatamente. Para los que no estén mirando la pantalla del celular en este momento, quiero recordarles que Dorian es el chico de pelo verde que se hizo amigo del prota y de Runan. Vemos en ese momento cómo al escuchar eso tanto Burren como el instructor se quedaron sorprendidos, pasando Limer a preguntarle un poco confundido que ni siquiera habían empezado el combate todavía. El chico procedió a acercarse al instructor y mientras se tocaba el estómago le mencionaba a este último que no se encontraba en buenas condiciones, ya que se había sentido mal desde el día de ayer y comenzaba a toser, afirmándole sí también que había estado teniendo escalofríos y no podía dormir en lo absoluto. Mientras seguía quejándose le mencionaba a Limer que él le estaba diciendo completamente la verdad. Por otro lado vemos cómo Ira se quejaba y mencionaba que si realmente fuese su subordinado ya le había cortado la cabeza, mientras que el prota observando a Dorian le mencionaba que bueno, esperaba eso desde un principio. Limer procedió a acercarse más al chico y le mencionaba que al menos tenía que intentar pelear una vez. Y para darle palabras de aliento le mencionaba que incluso si llegaba a perder definitivamente aprendería algo, a lo que Dorian no tuvo más alternativa que aceptar esto pero de muy mala gana. Momento de eso vemos el resultado que ya todos estábamos esperando, pues Burren yacía de pie con su espada en la mano mientras que vemos como Dorian yacía tirado en el suelo gritando que se rendía. Limer observando a Burren le mencionaba al chico que si todavía no podía controlar bien sus emociones, mencionándole así también que si hubiese manejado apropiadamente su espada habría estado mucho mejor en su desempeño. Burren mirando de reojo a Dorian procedió a mencionar un poco avergonzado que estaba tan enojado por su actitud que no se había dado cuenta de algo como eso. Limer entonces procedió a hablarle a Dorian, preguntándole que por qué había escapado, ya que él había escuchado que podía hacer algo y si se hubiese defendido habría durado mucho más tiempo en el combate. En ese momento el chico desde el piso procedía a mencionar que se disculpaba, pero él estaba muy asustado y no pudo hacer nada. Luego de esto vemos como Limer se encontraba llamando a los siguientes participantes para el próximo combate, los cuales eran Runan y un chico llamado Kranel. Cuando se da inicio el combate vemos como Kranel rápidamente procede a atacar a Runan, pero esta última yacía con una mirada estoica y cuando vio que la espada se encontraba realmente cerca de ella procedió a utilizar su espada rápidamente, repeliendo así con mucha fuerza la espada de su oponente y hasta el punto en el que éste al parecer había soltado su espada en el aire. Kranel no podía creerse la gran velocidad y fuerza que tenía Runan en el momento en el que se defendió, y momento después vemos como la espada de Kranel terminó cayendo por detrás de este anunciando hacia la ganadora como Runan. Pues les recuerdo que si en un duelo de espada te quitan tu espada o se cae al suelo, eso es suficiente para declararte como el perdedor. Limer observando a Kranel luego de terminar el combate le mencionaba al chico que él estaba demasiado tenso, y que al sostener su espada tenía que soltarse tan solo un poco. El elfo entonces le mencionaba a Runan que el contraataque que había hecho era bastante bueno, pero no había tenido su aura hasta el final, o sea, la chica no había mantenido su aura hasta el final. La tarde continuó de esa forma con todos los combates seguidos uno detrás del otro, pero llegó un momento donde todo el mundo se colocó tenso. Limer entonces procedió a mencionar que suponía que debió de haber sufrido mucho por haberla dejado de última. Vemos entonces cómo el combate del prota y de Marta había comenzado rápidamente y Marta fue la que hizo el primer movimiento haciendo retrocederla a la espada del prota. La chica muy contenta yacía muy emocionada, mientras que Limer procedía a mencionar que era momento del combate del prota y Marta. Vemos cómo Marta rápidamente movía su espada con una gran agilidad y destreza intentando acertarle en un golpe crítico al prota o hacer que este último terminase soltando su espada. Vemos por otro lado cómo el prota se encontraba bastante centrado y mirando todos y cada uno de los movimientos de Marta, no cambiaba su expresión en lo más mínimo, el prota realmente yacía en la zona de concentración. Por otro lado seguimos viendo cómo Marta mientras hacía cada estocado, cada movimiento de espada seguía sonriendo, pero en un momento de estos Marta cambió su expresión a una más seria, pues terminó dándose cuenta que ninguno de sus ataques hacían retroceder a Laon, por lo contrario, este último comenzaba a hacer contraataques dejando a la chica completamente sorprendida, y en su incredulidad Marta se terminó percatando de un ataque del prota que podría dejarla fuera de combate rápidamente, haciendo que la chica en un instante terminara retrocediendo. Luego de que tuvo cierta distancia, Marta colocó una sonrisa en su rostro, y observando al prota le mencionaba que ella no sabía que podría bloquear todos y cada uno de sus ataques, admitiéndole al prota en ese momento que ella lo reconocía y que él tenía bastante talento. Pero aún así eso era únicamente en la esgrima. Observamos como el prota simplemente se dedicaba a escucharla mientras la miraba fijamente. Marta entonces procedió a gritar que el futuro que tenía un guerrero de aura de tan solo un mes ya estaba decidido, mientras levantaba su espada y al parecer comenzaba a utilizar o a recubrir su cuerpo con aura. La chica, que se sentía cargada y llena de energía, rápidamente procedió a balanzarse hacia el prota con su espada, preparándose para acertarle un poderoso golpe, dejando caer su espada a una velocidad bastante peligrosa sobre la cabeza del prota. Pero ante todo pronóstico, nuestro prota, sosteniendo su espada entre sus manos, terminó bloqueando el ataque de Marta sin haber comenzado a utilizar aura todavía.
Aún así, el impacto de Marta hacía retroceder un poco al prota o arrodillarse un poco, ya que lo vemos bastante preocupado y forcejeando para no ser derrotado. Marta, aún más sorprendida, le mencionaba que si acaso realmente lo había bloqueado, preguntándole que por cuánto tiempo podría durar de esa manera. Marta, mientras embestía al prota con diferentes ataques, le gritaba al chico que el talento de Laura era mucho mejor que el manejo de la espada o la esgrima, y muy confiada le gritaba al prota que con su talento para crear aura del tamaño de un frijol en tan solo 7 meses era imposible volverse un espadachín. Vemos como Marta le mencionaba al prota que si no se rendía inmediatamente el próximo ataque terminaría destrozándole todos los huesos, pero inmediatamente se interrumpe al darse cuenta que un ataque del prota peligrosamente se acercaba hacia ella. La chica no tuvo más remedio que morderse la lengua en ese instante y dejar de hablar para intentar bloquear el ataque del prota rápidamente. Laon con una mirada estoica le mencionaba a la chica que al final solamente escuchaba talento en cada frase. Y al parecer para él a las personas de su familia le gustaba tanto el talento hasta el punto en el que se volvía bastante molesto escucharlo todo el tiempo. Marta entonces le mencionó al prota que podía sonar molesto para él ya que no tenía talento, pero ella era completamente diferente. Muy determinada, Marta le mencionaba al prota que por eso quería mostrarle aún más lo que era el verdadero talento. En ese momento el prota procedió a colocarse un poco serio y le mencionaba a Marta que entonces le iba a mostrar lo opuesto a eso. Mientras una aura dorada comenzaba a recubrir su espada, el prota procedió a mencionarle que había algo más importante que el talento. Marta, observando el aura que yacía recubriendo la espada del prota, un poco sorprendida se preguntaba qué era eso. En ese momento muy serio, el prota procedió a mencionar que era su técnica de las 1000 llamas, primera forma del fuego. Vemos como un pequeño torbellino de llamas comenzaba a recubrir la espada del prota desde la base hasta la punta. Marta incrédulo observaba esto y procedía a preguntarse qué era ese fuego todo extraño. Inmediatamente un pensamiento se hizo claro en la mente de Marta, que eso era peligroso, no era para nada una llama ordinaria, mostrándose así bastante preocupada. Marta seguía mencionándose que era pequeño, pero había algo detrás discretamente peligroso en ese fuego. Observando fijamente al prota, Marta se preguntaba qué demonios era ese aterrador pero hermoso fuego. Vemos entonces que Marta procedió a tragar en seco, pero aún así no se detuvo y sostuvo su espada con mucha fuerza, mientras le mencionaba al prota que al parecer ya no era momento para seguir bromeando. Vemos por primera vez cómo Marta se había colocado seria en el duelo, mientras mencionaba que iba a utilizar la primera postura de Kang Seong, primer punto. El prota, observando la técnica de Marta, procedía a mencionarse que era una técnica para reunir aura en un único punto. Seguía mencionándose que ser capaz de utilizar eso a su edad definitivamente era un rasgo bastante excepcional. Y observando la cantidad de aura que recubría la espada de la chica, el prota se mencionaba que él suponía que al parecer lo iba a dar todo en ese próximo ataque. Marta, observando muy fijamente al prota, le mencionaba al chico que ella admitía que él era bastante fuerte, pero definitivamente no sería capaz de tomar ese ataque. Vemos entonces cómo Marta es la primera en hacer el movimiento, acercándose rápidamente hacia el prota y tratando de acortar la distancia. En un instante, ambos ataques terminaron colisionando y fueron lanzados uno detrás del otro. Vemos entonces que el choque de aura de Marta y el prota era tan poderoso que incluso el suelo donde se encontraban peleando yacía destrozándose. Los reclutas que miraban de cerca el combate procedían a mencionar que el suelo se había destruido, que eso era una completa locura, preguntándose qué demonios estaba pasando. Una enorme nube de polvo terminó recubriendo a los peleadores, tanto al prota como a Marta, y luego de que la nube comenzara a disiparse observamos como una espada yacía rota en el suelo. Y luego de que la nube de polvo se disipara vemos a a Marta yacida en el suelo inconsciente. Muchos de los reclutas se preguntaban si acaso Lan había ganado realmente, mencionando que eso era completamente imposible. Incluso Marta había perdido en contra de él, pero se preguntaban qué demonios era esa aura que había utilizado en primer lugar. El prota se encontraba observando a Marta sin mencionar ni una sola palabra. Observando las manos de la chica, el prota se mencionaba que ella no había liberado su puño incluso después de haberse desmayado. Observando la cara de la chica, el prota se mencionaba que tenía más genialidad que habilidad y talento. Y culminó diciéndole a la chica que tenía un gran espíritu, Marta y Edgar. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like y un comentario que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y quiero mencionarles que la palabra para aparecer en los 5 saludos del próximo video va a ser helado de frambuesa. Y sí, es una palabra que no apareció en ninguna parte del manga, pero ajá, yo quiero colocar algo diferente. Dicho esto chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.